Muy bien, estamos comenzando con este vivo del Laboratorio del Zorro. Vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente. Hola Irene, hola Vanessa, hola Yeshu. Hoy vamos a estar hablando con el amigo Daniel de González, conocido también como Keki. Vamos a estar hablando de su libro de poesía, Un universo regrabable. Y vamos a pasar de este tema, bueno, vamos a ir sumando, hola Vanessa, vamos a ir, bueno, viendo sus diferentes facetas como artista, porque la verdad que no se agota solamente en la literatura, y específicamente en la poesía, también escribe cuentos, y además tiene un proyecto musical muy interesante. De hecho, los que siguen el programa de radio saben que nosotros usamos como cortina del programa una canción de Nostromo, que es un proyecto que él está de alguna manera manejando, ¿no? Vamos a ver, vamos a sumarlo aquí. Entonces la conexión con Keki ahí ya está, se está sumando. Keki, Hola, querido, ¿cómo Adriano, andás? ¿todo bien? Bien, 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 ¿vos? bien. Qué bueno verte Perfecto. después de tanto tiempo. Sí, ¿no? Mucho tiempo que hicimos una lectura acá por San Telmo. Sí, famoso sábado sucubo. Exactamente, sí, tenía un trago y todo, un cóctel preparado para la ocasión. Qué buena, fue una excelente experiencia, esa la verdad que todavía la recuerdo con mucho cariño. Estuvo buenísimo. Sí, yo también. Sí, 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 hacía un calor bárbaro, pero salió dentro Bien, de todo. sí. Hola Paco, ¿cómo andás? Bueno, acá estamos entonces, Keki y Adriano, Adriano y Keki hablando de literatura y específicamente estaba comentando, ¿no? Antes de arrancar. Hola, Cis. Estaba hablando de tu libro, de un universo regrabable, tu libro de poesía. ¿Es este tu último libro o está en proyecto algún otro texto? Eh, en realidad ese es el único editado, pero tengo otro poemario que bueno, que Está en proyecto. está claro, sí, en realidad ya está preparado, pero bueno, quedó en Sí. la PC por ahora. Y después Ajá. estoy trabajando en otras cosas de cuentos, digamos, pero Sí, bueno, está en preparación todavía. claro, claro. Sí, de hecho, algunos de los cuentos están publicados en Ragnarok. Hay un cuento que me encanta, que ahora no estoy recordando el título, que es un cuento, una especie de cuento gótico Sí, de un medium en, en la Patagonia, ¿no? sí, el medium y el pasajero. Sí, sí. Y que es un cuento extraordinario porque es un cuento de género, o sea, de específico me parece, ¿no? De terror gótico, eh, pero trasladado al territorio argentino, y específicamente en la zona de la Patagonia, bueno, con toda esa cuestión, ¿no? De fondo de la conquista del desierto, ¿no? Y la masacre que representó eso, ¿no? Es muy interesante Sí, ese sí, trabajo. sí, tomando ese juego, bueno, que está siempre es tan satisfactorio de leer, viste, de tomar también el personajes reales, extravagantes y meterlos en la ficción. Hay un medium que es Henry Slade, que bueno, Sí. existió de hecho y fue perseguido por un falso medium, Ah, mira. perseguido por ser un fiasco, digamos, en Estados Unidos y todo, y bueno, y Sí, estaba, se me ocurrió la idea de traspolarlo a que venga a hacer una sesión de espiritismo a La Pampa, pero que sí. resulte la sesión para su Claro. desgracia, digamos. Que de hecho sí funcionó y bueno, eso es lo interesante del cuento, ¿no? El juego que se genera, ¿no? Y a mí me fascinó porque últimamente, bueno, es un
es un tema que me interesa mucho, que estoy viendo mucho de cómo trabaja el cine y cómo a ciertos autores, acá Mariana Enríquez en particular, está haciendo un poco ese trabajo, ¿no? Con el terror, de traer o de traspolar ciertos estilos que quizás están más elaborados en géneros anglosajones o en el cine, pero que en la literatura acá quedó como medio estancado, no sé si por quizá una cuestión de idioma o vaya a saber uno por qué, ¿no? La tradición, el peso de la tradición también puede ser, ¿no? Pero Sí, sí, es sí. muy interesante. Mm, Sí, tal vez sea eso relacionado a un poco a cierta cosa culposa, ¿no? Supongo en relación con los géneros medio claro, despectiva, por ejemplo, en no asumir que en gran parte Borges es un escritor de género, digo, desde sí, mi humilde sí, 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 perspectiva, ¿no? Tiene cuentos totalmente. que son un cuento homenaje a Lovecraft, cuento de ciencia ficción por todos lados, o sea, Exactamente. un poco escapar de eso, pero que bueno, en lo que es el cine, por suerte ya desde hace varios años se está haciendo mucho cine fantástico acá en la Argentina, y bueno, literatura siempre hubo, ¿no? Pero ahora me parece que hay como un reflote en alguna forma. Sí, sí, sí. Y hay una cuestión también que el cine, que creo yo trabajó siempre con cierto desparpajo, si se quiere, que se vio mucho en el cine de clase B, ¿no? Esa cuestión del weird que surge con la literatura pulp, ¿no? A principios del siglo XX, que bueno, que entre los que surgió, por ejemplo, un autor como Lovecraft, ¿no? Que el cine enseguida captó, vio la cuestión quizá masiva, ¿no? Que generaba ese género y supo captarlo y a su vez atrajo también a mentes con intenciones de experimentar, ¿no? Y produjo cosas Sí, sí, muy, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Y a veces en lo que es la serie B, por ahí hubo un grado de experimentación muy interesante, digo, con respecto a si bien a menos limitaciones de una productora, por ejemplo, ¿no? Claro. Estaba mirando un documental bastante interesante, que bueno, Ujú. no, por ahí no dice nada nuevo para un aficionado, pero está muy bien hecho, dura 4 horas y media, o sea que es para ver en varias partes, que Sí. se llama In the Search of Darkness. Eh, Ah, ajá, sí, se estuvo hablando cine, ¿no? bastante hace poco tiempo de ese documental, The Search of Darkness. Sí, lo tengo que buscar. Sí, 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 lo sí, tengo. es que de 1980 hasta el 89 van Sí, año por año y bueno, lo que está bueno en realidad es la gente que habla, ¿no? Eh, claro. son popes de esa movida. Sí, 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 totalmente. Y Este, bueno, en relación, disculpa, a lo que decías, sí, eso fue algo que, por ejemplo, bueno, es una... a mí que me gusta Stephen King, pero no soy un fanático, pero es ujú, algo que supo trabajar él muy bien y por ahí eso, ¿no? De mezclar, bueno, obviamente en la cultura yankee, ¿no? En su caso, pero mezclar lo sí, local con el terror embrincado en medio de lo local, ¿no? claro, totalmente. Y eso es lo que yo creo que acá un poco Borges lo hizo de manera sutil, desviando, digamos, no volviéndolo quizá popular, ¿no? A la cuestión, retomando un poco lo que vos decías, lo que yo he notado últimamente es que Borges sí es un autor de género, pero él lo que hacía con mucha, quizá con esa ironía propia de él, es trabajar géneros anglosajones. Digamos, la clave está en el hecho que él siempre hablaba, ¿no? De que hablaba mejor el inglés que el español y toda esa cosa que decía. Yo creo que en ese sentido, digamos, era como un gran lector de la literatura popular, o sea, por ejemplo, el pulp y demás. Eh, Borges manejaba muy bien eso y lo traspuso muy bien al castellano, pero en cierta medida como disfrazándolo, ¿no? De literatura, si se quiere, culta, ¿no? Hay como un poco ese juego. Sí, sí, hay un poco de tráfico, Sí, de tráfico de género sí, sí, sí. por debajo de toda Claro, la cosa que a veces se hace tan, que a veces
a mí no me pasó, pero hay gente que como que la intimida un poco eso, en realidad Sí, todo, uno, el cuento de Borges está lleno de miles de referencias, pero no todas hay que entenderlas, él las no, va. no, aparte hay mucho, yo creo que es mucho disfraz también, ¿no? Es Claro, como, sí, está perfectamente usado. sí, 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 es como una capa de textura, si se quiere, como una textura oculta, pero en el fondo pasa más quizá por tratar de superar eso y ver, digamos, la trama en sí, digamos, qué es lo que está proponiendo él como juego, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso en el libro de arena creo que ya está bastante, Sí, bastante explícito, eso inclusive en el prólogo, ¿no? sí, sí, sí. Ahí Eh, veo que Hay una Paco pregunta ahí. hace un comentario sobre géneros. Sí, Paco, lo interesante de los géneros Bueno, no es transgredirlos, ¿qué opinas? sí, sí, me gustan, va, a nivel de gusto estoy hablando ahora, ¿no? Pero obras o que tanto que transgrede el género como a veces un buen género en particular, a veces un buen género bien ajustado en tiempo, digamos, es un reloj, una obra de género bien ajustada en tiempo es un reloj perfecto, digo, ¿no? Claro. Eh, como un reloj suizo marcando la hora exacta, da la hora todo el tiempo. Sí, sí. Pero, entonces, a ver, pero sí, sí, la transgresión de género, bueno, creo que es algo que obviamente permite también abrir un horizonte, si no sería todo muy, 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 ¿cómo se dice? Encorsetado, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Y ahora, digamos, creo que es una época en la que se está abriendo, ¿no? Esa posibilidad. Hay como, o sea, hay como unas, digamos, está la experiencia de la posmodernidad y el después, ¿no? Que ya es como una vuelta de tuerca más a la posibilidad de mezclar cosas, ¿no? Pero eso es algo que, volviendo, yo veo mucho eso en el cine, por ejemplo, y un caso que me llama mucho la atención, que yo siempre traigo, que me parece escolar, es el caso de Alien. Alien, esto creo que lo charlamos, ¿no? Creo que Alien es como una especie de slasher, pero en el medio del espacio, ¿no? En el espacio Sí, nadie escucha tus gritos, ¿no? Es una cosa, es slasher, ¿no? Pero sí, en sí, vez de ser que eso en un campo como por ahí, en un lugar así suburbano como en la masacre en Texas, es en medio del espacio, ¿no? Y en medio de claro, una nave sí, sí, que parece el interior de un gran organismo. es una traspolación, digamos, de algo, de un género a otro medio, o sea, sería contaría como una transgresión, podemos Claro, pensarlo, digamos, estaría, sí, y sí, es una sí, sí. obra maestra. Es una obra maestra, en verdad, de hecho. Así es. Pero en ese sentido, bueno, sí, yo también estoy muy de acuerdo con el tema del cruce de géneros, tomando, digamos, la pregunta de Paco. Pero me gustaría volver a tu libro de poesía para Sí, hablar un poco, digamos. ¿Cómo surge, digamos, el poema, el poemario? ¿Qué eh, te lleva a vos, digamos, a trabajarlo, a un sí, universo recreable? yo como escritor, digamos, aficionado, estaba así escribiendo cosas hasta que vi que me empezaban a gustar y daba, compartía la lectura con gente amiga y demás. La lectura compartía el texto, ¿no? Y Sí, bueno, y empezó como a tomar la idea de algo, de que ese conjunto de cosas que los textos o poemas que yo veía que podían, que funcionaban, que me gustaban, como quedaban, empezaban a tener como una unidad compacta, ¿no? ujú, Entonces se me metió como al principio los escribía así por escribir y después, bueno, en un momento dije, bueno, y si esto se puede publicar un poemario, digamos, ¿no? O sea, para que quede como de alguna forma cerrado ese concepto que, bueno, juega un poco con el último poema del poemario, ¿no? claro, Que en creo que cierta medida es un capítulo. domingo. Sí, Exacto. Sí, sí, que yo, bueno, la idea como de ya cerrarlo fue un poco un domingo que me compré una grabadorita de periodista, de esas sí, viejas,
y Sí, lo que hice el trabajo era que yo no soy un buen lector de voz alta, digamos, ¿no? Pero lo ajá, que hacía era leerlos y escucharlos para ver cómo sonaban. Eh, sí, eh, que bueno, es algo que siempre se recomienda hacer, ¿no? claro. Y bueno, y aparte la corrección y alguno que entró al último tiempo y bueno, quedó ahí como me parece como una cierta unidad estética en un poemario corto para que tenga así como un impacto eh, o cierta propuesta muy marcada, ¿no? Ujú. Digamos que entonces más o menos parte del proceso era grabarte y escuchar, ¿no? Lo melodioso que podía llegar a ser el texto que vos trabajabas, que vos elaborabas. Eh, sí, 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 con la mayoría del libro Ujú. hice ese coso que bueno, eh, juego, ahora me doy cuenta que tiene mucho que ver con el título, ¿no? Claro, sí, De los totalmente. Sí, sí, es amables, interesante. por eso, 5 veces. Después lo ponía, lo escuchaba y veía si me convencía. Obviamente hay cosas que quedaron afuera, ¿no? Sí, Por suerte, pero de las que entraron, tuvo así como, yo soy como bastante eh, no es que produzco demasiado, pero ujú, lo que sí dedico mucho tiempo a la corrección, ¿no? Que hay gente que yo que sé, que lo ve desde diferente perspectiva el tema de la poesía y trata de hacer las menos correcciones posibles, ¿no? En mi caso soy más de la escuela así, tradicional, de aunque corregir. parezca que son como muy coloquiales los poemas o el libro, yo es mucho de estar sobre el texto una vez que lo terminaste. Ajá. Es decir, que de las grabaciones volvían a salir como regrabaciones, ¿no? Como con las modificaciones hechas, en cierta medida. Sí, y ya en un momento después, bueno, ya directamente corté eso y lo hice, ya me sentía un poco más seguro del material Sí, y lo hice eh, con lo típico, ¿no? Con impresiones, reimpresiones, la virome sobre las cosas, el lápiz, claro. de Sos- todo. sé que te gusta ir a trabajar a un café a vos, a escribir en... Me dijiste una vez que sos escritor de café, así que imagino que llevabas ahí tus copias, te sentabas, este, Sí, sí, te pedías un café y bueno, estabas ahí trabajando, ¿no? Era así exactamente. más o Yo menos. sí, si no es con papel, o sea, por más de que en alguna instancia del proceso tiene que haber papel, ¿viste? Para mí, el que sea, ya sea para leer y corregir, Sí, o ya sea para la escritura primera, ¿no? Y después pasar a la computadora y mantengo como lo analógico en ese sentido. claro, sí, Y sí. bueno, sí, esto de estas circunstancias particulares que estamos atravesando me tiene con una producción bastante baja porque no, No puedes ir al café. no puedo ir a café. Es como un Claro, espacio, una oficina, le digo yo. ¿Viste? claro, totalmente. Sí, sí, sí. Hay algo que me llama la atención es muy interesante lo que comentabas porque yo inmediatamente al hablar de sonido, de grabación, pensé, digamos, en tu parte musical también, ¿no? En tu formación, sobre todo musical, la forma en que vos elaborás quizá tu música, pero vamos a pasar eso en un ratito. Lo que quiero quedarme con eso, digamos, por un lado, cómo la presencia de lo musical influye, aguante Nostromo, dicen ahí sí, aguante. Vamos a hablar de Gracias. Nostromo en breve, vamos a estar hablando de Nostromo. Pero me parece interesante cómo, digamos, la formación musical también influye en tu poesía y eso es algo que yo particularmente cuando leo, ayer también estuve haciendo algunas lecturas en voz alta, se nota mucho lo melódico. Eso es algo que en verdad creo yo que se destaca mucho en tu poesía. Después hay otra cosa, digamos, que yo ahí como podría decir como un astronauta que anduvo un tiempo de visita, o un alien que anduvo de visita un poco en Buenos Aires, captó muy bien
ciertas cosas de Buenos Aires y en particular del lugar donde vos vivís, de San Telmo, que yo también tuve una época en que viví ahí, habré vivido, vivimos con Jessica 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, pero estuvimos bastante tiempo. Y tus poemas tienen mucho de eso también. Es fantástico cómo supiste capturar ciertos elementos que van circulando en tu poesía y hacen como una construcción y casi como una especie de... Y ahí mezcla, digamos, otra cuestión que me parece interesante, que es una especie de San Telmo podría llamar, perdón el atrevimiento, pero es como una especie de San Telmo victoriano, ¿no? Por la elección de ciertos elementos casi steampunk que usás a veces para Claro. construir los poemas. Es muy interesante eso me llama muchísimo la atención. La verdad que es un lindo viaje tu libro y a mí me trajo, digamos, ahora que yo estoy en Corrientes de vuelta, digamos, ya volví de mi viaje por Buenos Aires, mi visita como alguien, me llevó a pensar muchas cosas, digamos, a ciertos lugares de Buenos Aires y específicamente San Telmo, que a mí también en cierta medida me quedaron como grabados, si se quiere, en mi memoria. Sinceramente eso me parece fantástico, digamos. Y otra cosa que me hacía acordar mucho, hay ciertos, digamos, elementos que tienen como un costado místico, eso me llamó mucho la atención y que me hizo acordar mucho a Rilke. No sé si por ahí leíste algo de él, pero tiene algo Eh, mucho de esos poemas de Rilke, me parecía algo. Esos poemas que hablan, los poemas de Orfeo, y no recuerdo los otros, el nombre del libro, pero que habla sobre los ángeles y ciertas jerarquías. Me hizo acordar mucho de eso también. Hay todo sí, eso, la hay arquitectura del cielo, creo que es el Ujú. libro. No, no, eh, pero sí, bueno, el tema, sí, hay como un tema, hay medio como una angustia de la carencia de una angustia medio metafísica, digamos, por la carencia de la creencia, pero la necesidad de creer, digamos. Hay algo me parece que sobrevuela un poquito en el Sí, libro eso, ¿no? sí, sí, sí. Es como la pata esa un poco... eh, sí, 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 es medio religioso en ese sentido el libro, digamos. Pero Tiene justamente como Rilke es una angustia. especie, digamos, pero no es específicamente, digamos, asociado a una religión o si se quiere, a una institución religiosa, sino esa búsqueda, digamos, como casi mística, pero abierta, ¿no? O sea, hay algo de eso muy interesante. Ahí Paco pedía una lectura, ¿querés leer algo? ¿O querés que lea yo? Sí, No sí, sé. ¿Querés leer algo? eh, sí, sí, leo algo, Dale, buenísimo, lo tengo. buenísimo. Aprovechamos ahí de saludamos aprovecho para saludar a la Vanessa, que está ahí presente también. Desde España nos está siguiendo ahí. La búsqueda espiritual, dice Fluo Synthwave. Sí, Hola, sí, Oliver, exacto. un habitante de Una, Carcosa. Bienvenido. desde Carcosa nos están viendo, Sí, mira. de Carcosa. Voy a elegir alguno corto así Se anima, sí. eh, Tenemos tiempo, no hay problema, puedes tomarte el tiempo que quieras. eh, Saludos también, dice Vanessa. Sí, sí. Un gran abrazo eh, desde acá. Es como un triángulo, San Telmo, Corrientes y Barcelona acá. Y Paco, ¿de y dónde sos? Ahí contanos. Oh, ay, claro, perdón. Ahí está Carcosa y hablando en Chulú, no sé. saludando al que espera soñando, Claro, Arturo. sí. Eh, Esto es típico, ¿no? Cuando uno busca el que quiere leer no lo encuentra. Ah, no hay problema, no hay problema. Pero había uno este. Dale. Bueno, los poemas, para los que no vieron el libro, no tienen título, porque yo no me gusta ponerle título a los poemas, ¿no? Entonces, lo que tienen es como resaltada la, La primera línea. la primera, la Sí, sí. primera línea, son
la diferencia, pero viste, el título en un poema corto por ahí sí, yo a veces, en mi opinión, ¿no? Siento que a veces le sello demasiado el sentido a algo que ya lo tiene bastante, son bastante directos, o sea, entonces, bueno, dice así. Una nota que leí hablaba de cosmonautas ardiendo en el cielo, un escuadrón precognitivo del hechizo de Gagarin, de boca contra el espacio profundo, en un último acto de fe. Hay un códice nocturno que revela el secreto de las bolsitas de huesos con que jugaban los niños. Un códice escrito con las manchas redondas de vasos sobre la mesa y describe cómo iluminé el techo con la linterna del celular la noche del apagón, la visión de los bichos muertos en el plafón, el infierno o cielo de este tiempo agotado. Los camiones que pasan a nuestro lado son como dinosaurios brutales que atraviesan la tormenta. Pronto una explosión nos va a dejar ahogados en una nube de polvo bajo el cielo desolado. Vos, yo, los astronautas rusos prendidos fuego en su reingreso a la atmósfera terrestre. Gagarin que volvió torcido con una sonrisa que ya no entraba en este mundo. Los últimos hablantes conocidos de una lengua muerta. Ese es uno que bueno, se me, a raíz de, viste, a veces, obviamente uno lee algo y te evoca algo, y bueno, había leído una nota que especulaba con la posibilidad de que los radioaficionados escucharon los rusos, los soviéticos mandando gente al espacio que morían en el aire, digamos, ¿no? Experimentos fallidos de, de, de la carrera espacial soviética. Entonces, es muy bueno. muchas gracias. Gracias, Paco. Y en la revista Axon Ciencia Ficción había una nota, y si no me equivoco en esa revista, y había punto por punto, decía qué ítems supuestamente se habían escuchado. Y uno lo lee eso, y yo lo leí, ya me pareció prácticamente era un poema en sí mismo, ¿viste? Decía la hora, quién lo había escuchado, qué era lo que se había escuchado. Y me pareció que estaba buenísimo tomar ese espíritu de ciencia ficción, real, digamos, de la Guerra Fría. Sí. Y no sé, y después, bueno, se da la cruza, como vos decís, con San Telmo, y creo que ahí está un poco el juego, que es también un poco lo que yo conozco, ¿no? Claro. Pero ese más digamos, que steampunk es atom punk, diría ya, ese poema, pasando ya de subgénero, ¿no? De esos estilo punk, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, porque viste que es es bastante emocionante ver las cosas referentes a Yuri Gagarin, digo. Sí. El hombre órbita, y vos lo ves con una sonrisa delirante. Después, bueno, terminó como en el alcohol, muerto de un accidente. Es todo como una gran metáfora del siglo XX, ¿no? Ajá, sí. Y él es el que tiene, ¿no? ese monumento inmenso en una ciudad ahí en Rusia. Es él, ¿no? Que es imponente. Sí. El monumento ese. El monumento del cosmonauta, claro. Sí, fantástico. Sí, la verdad de que hecho, sí. Decime. Sí, no, disculpa, te decía que de hecho también viste la cita que está al comienzo del libro, que es del escritor colombiano Gonzalo Arango. Es de un poema de él inédito, que está el audio, pero no está editado, creo, al menos no fue editado en vida de él. Sí. Que te lo leo en 2 líneas, porque es como que marca bastante el espíritu de lo que viene después, ¿no? Escribe Gonzalo Arango: para ellos la Tierra depende del azar, tal vez de una tuerca que aflojó el alunizaje. Si algo significa nostalgia, es el terror de esta pareja abandonada en un planeta muerto, a 380.000 kilómetros del aire, sin un tornillo de repuesto. Escrito claramente en medio del Apolo, ¿no? Pero,
Eh, fantástico. Es hermosa esa frase. sí, sí, bueno, el poema es más largo y hace referencia explícita a la llegada del hombre a la luna y la idea como de nostalgia. Ya el poema es poderosísimo y me pareció que nada, que, que era una buena presentación para lo que yo trataba de escribir después, ¿no? Ujú. Sí, hay algo también, ese poema, por ejemplo, tiene, me parece, mucho de la tradición que también, de nuevo, volviendo a la literatura anglosajona, se ve mucho más, que es, por ejemplo, la poesía de ciencia ficción o poesía de género, ¿no? Por ejemplo, poesías de terror, ¿no? En este caso, Claro, bueno, estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Pero que es el, muy escaso en castellano, no hay casi mucho desarrollo, ¿no? Por lo menos no es muy conocida. claro, o poesía, la poesía gótica, ¿no? Claro, Mucho la idea de lo sobrenatural, el fantasma, bueno, mismo sí, Lovecraft con las claro, poesías de él que realmente hacían referencia a su mundo, ¿no? A claro, ese universo que él ha creado. sí, sí, Eh, sí, sí, eso me parece que está bueno y que a veces es algo que también se encuentra en algunas canciones interesantes, ¿no? sí, En la lírica de algunas canciones, esa cruza claro, entre del género con lo poético, yo qué sé, es una búsqueda que me parece que siempre puede dar algún resultado inesperado. totalmente, totalmente. ¿Querés que charlemos un poco de Nostromo, aprovechando que estamos ya en el terreno de la ciencia ficción? Y esto es, Dale, dale. sí, es un poco, ¿no? Contá el proyecto, porque es muy interesante. ¿Y en qué lugar estás vos ahí, digamos? Porque acá estamos hablando de otra persona en realidad cuando hablamos de Nostromo, ¿no? Contanos un poco. Sí. Claro, la idea de Nostromo, eh, a partir de un poco, o sea, yo siempre toqué rock, digamos, más específicamente rock pesado, o heavy metal en su momento, o rock psicodélico con el tema de, de Los Cálidos, el grupo de rock donde yo toco, digamos. Sí, Pero sí, bueno, esto era un poco el tomar la otra vertiente, que era la vertiente que siempre me gustó mucho, que es de la música, justamente de las películas clase B, ¿no? sí, Pero el sonido del sintetizador, que bueno, está muy relacionado en realidad con estas cosas como del paleofuturo, ¿no? sí, Eh, la idea de los futuros en el pasado, que generalmente son para nuestra angustia actual, son visiones que siguen siendo futuristas ante hoy que no sé cuál es la visión de futuro que hay. Se me hace difícil. Pero bueno, uno la puede, décadas más atrás, esto estaba muy marcado, sobre todo en la idea del instrumento del sintetizador, ¿no? Y me sí, parece que bueno, todo lo que fue la movida del retrowave y todo eso, digo, me abrió mucho el panorama para poder también hacer un montón de cosas en eso. Y sí, Nostromo en realidad es como un concepto que sale del concepto de la idea imaginaria de un compositor italiano. A mí me encanta el italo disco, ¿no? sí, sí, Eh, que hacía películas, que hizo películas para música para películas que no trascendieron, como tanta gente, digo, que es ignota y que uno después puede, mediante internet o lo que sea, redescubrir las cosas. A claro, partir de ahí sale el concepto, digamos. Que después toma sí, un poco más de autonomía, pero siempre, y esto, bueno, es algo muy común dentro del Singway, ¿no? A mí me gusta el tema de que no quede ligado a Keki González, digamos, ¿no? Sino claro, mantener un poco como una cierta fantasía, digamos, otro plano de ficción, ¿viste? Jugar un claro, sí, poco sí, con sí, eso. sí, Eh, como, como Kavinsky, por ejemplo. exacto, como Kavinsky, como hasta, bueno, en,
en otro palo, pero bueno, justamente fueron los mentores de Kavinsky, como Daft Punk con las caretas, Claro, digo, sí, sí. ese tipo de cosas siempre me parece que está buenísimo. Y bueno, después lo de la música para películas imaginarias se hizo algo muy clásico ya dentro del género, ¿no? Pero Sí. que es algo que permite como un punto de partida, ¿no? Ujú. Y jugar justamente con todo este imaginario del terror y la ciencia ficción que tanto en el buen sentido, ¿no? Pero tanto nos achuró el cerebro de chicos Sí, y que uno ya totalmente. como marcado a fuego, o sea, ya Sí, está, sí, es terrible. sí, Y, sí. y, y me parece que nada, es un terreno de exploración que sobre todo me divierte muchísimo hacerlo, digo. Vos tenés serían tres lanzamientos, ¿cómo se llamarían? Tres discos, EP. tres Sí, EP. sí, yo en realidad, viste, voy haciendo EPs No, primero porque cuatro me son, pareció. cuatro, ¿Cómo? porque cuatro son. Son Claro, películas perdidas, La máquina te quiere, Ninja y el último Irina Nistor. En realidad son cuatro, sí. claro, yo no contaba La máquina Tichide porque es un single, pero Claro, son cinco, es, claro. con esto, viste, de que, bueno, toda la explosión o implosión de todo el tema de los discos y todo, y las nuevas plataformas, el EP se volvió a reinstalar, que fue algo que nunca estuvo instalado por temas comerciales, digo, nunca fue algo que acá en Argentina existió, digamos, ¿no? Sí, Marcadamente. Sí, el single, como en la época de los vinilos, digo, pero no existía claro, los grupos no sacaban EP porque básicamente la gente iba y compraba el disco, o sea, no claro. era para otro, pensado para un mercado más amplio, me parece, Sí, sí, sí. en la época del disco. Y bueno, Sí, con sí. el tema de Internet y Spotify y todo, al contrario, lo que fue en desmedro, para los que somos de la vieja escuela, no está muy bueno, pero bueno, es la idea del disco como concepto, ¿no? Y, yo lanzo EPs, siempre tengo como algún disco pensado en general, pero Sí, termino haciendo EPs porque me termino entusiasmando con otra cosa en el camino, digamos. claro. Eh, que es lo que me pasó este año, que tenía tengo, ¿no? Como una cosa que es como si seguiría el guión de una película imaginaria, Sí. que es llamada eh, Knife Giving Day, en la traducción argentina sería Día de Acción de Muerte, pero Claro. que tomando un slasher dentro de una festividad foral. Y, y bueno, y ya la tenía hecha, pero me empecé a entusiasmar con estos EPs, estas ideas de los EP que me van siguiendo, y eso quedó relegado, pero en algún momento lo voy a terminar de hacer. Totalmente. Sí. Digamos, también primero, antes que nada, ¿dónde se pueden escuchar tus canciones? Ah, Para sí. los que Bueno, siguen, ¿dónde? en Spotify, como Nostromo, hay muchos Nostromo por el mundo. Yo me di cuenta de eso después Sí. de haber ya agarrado el nombre. Pero en Spotify, o si no en Bandcamp, Ah, como Nostromo, y en Instagram lo encuentran como @Nostromo Música, pero bueno, ahí yo siempre comparto cosas y vos también sí, súper. siempre ayudás con la difusión, así que Sí, a full, sí, a full. Somos fan de Nostromo acá en el laboratorio. Jeshu05 también dice Nostromo. Buen día. A full. A mí, hay una cuestión, digamos, en Nostromo está buena, digamos, me parece que es como eso, que justamente vos ya lo venías explicando, que es la cuestión temática, ¿no? Películas perdidas, que tenía más como una especie de coquetería o coqueteo con el terror. La máquina te quiere con quizá, bueno, más Ítalo Disco, si se quiere, ¿no? sí, Y más festivo, un poco más. más festivo. Ninja, bueno, con la cuestión del género, ¿no? De artes marciales. Y este último, Irina Nistor,
que tiene un nombre, pero vos me lo contaste y yo quedé fascinado. ¿Por qué no? Contanos por qué le pusiste ese nombre a este último EP. Bueno, antes que nada tengo que hacer un reconocimiento al artwork de Ninja. Ah, bueno, Que es gracias. totalmente Es buen tuyo y trabajo. quedó ahí hay un edificio de acá cerca que Sí, hace ahí exactamente. ¿Lo reconociste? ¿Lo encontraste? lo encontré, ¿Lo llevaste? lo ¿Viste? encontré. Caminando precisamente iba diciendo cuál es ese. Eh, es una foto de un ninja justamente saltando desde ese edificio con el sol atrás, como un sol naciente. Sí, sí, Y, sí. y Lina Nistor, eh, bueno, hay un documental que está buena la historia de cuenta, aunque el documental no esté tan bueno en términos de cómo cierta lectura ideológica que tiene, pero se llama Chuck Norris versus el comunismo, ¿no? Como un título mentiroso que no trata de lo que va a que básicamente era de las películas de contrabando Sí. que llegaban a Rumania. Ajá. Y Dina Nistor era una persona que aparece en este documental que se hizo como una figura por ser la que la subtitulaba con la técnica de voice over, ¿viste? Que es la voz Ujú. encima de la voz de los actores, o sea, no es el doblaje que conocemos acá, Claro, tipo Animal sino Planet, esa onda, tipo documental. tipo Benny Hill, ¿viste? Cuando cantaba, que vos escuchabas la Sí, canción y estaba Benny Hill sí, diciendo, sí, sí. entonces les... Claro. Y, Sí, sí. y esa técnica que la siguen usando hasta ahora, tengo entendido, en algunos países como de Yugoslavia, por ejemplo, se quedó como instalado el voiceover, vos no es una película doblada total, Ah, mirá. que Mirá qué básicamente interesante. lee el guión, o sea, dice, hola, ¿cómo estás? Y atrás está el tipo actuando. Y bueno, Claro. y esta Tina Nistor era como todos los que buscaban estas películas, están como obsesionados con la voz de esta mujer. Sí. Y de ahí toma el título y pensando en esas imágenes se me hice los temas un poco. Fantástico, ¿no? La historia es extraordinaria y el disco súper recomendable. Bueno, yo no puedo ser ¿cómo te digo? Un crítico objetivo porque nada, a mí me encanta lo que haces. La verdad que soy muy fan con Jessica, somos muy fan de Nostromo, así que sí. Sí, Escúchenlo, búsquenlo en Bandcamp, en Spotify está, así que. Paco pregunta, ¿qué poema tuyo mandarías al espacio? buena, eh, Buena sí, pregunta. buena pregunta y el que leí, la verdad que bueno, es bastante espacial. Me Sí, parece que es el más espacial de todos. Después en el libro este que no está publicado, que con un título casi seguro, si alguna vez se publica, que es Donde siempre estuvo el camino, hay uno ajá. que hace referencia directamente al tema de los ovnis y todo eso. Creo que ese podría ser el que se manda al espacio. Ese sería el elegido. Ah, súper. Buenísimo. Entonces vamos a esperar a que salga el libro para conocerlo, o en todo caso, si llega, ¿vos ya lo publicaste, ese poema? No lo publiqué, pero bueno, por ahí en algún momento me decido y hago algún tipo de publicación digital, ¿viste? O algo, Sí. porque el No, y tema como, de publicar claro, estás es... participando además en Peñarol y en Lata Sí, también, sí, con esa. exactamente. Sí, en Ragnarok varios de este poemario inédito han entrado. Sí, Y creo que este parece que no. O sea que ya tengo una colaboración próxima. excelente, buenísimo. Y en Lata entra de Vanessa, uno de los poemas es de este poemario. Genial. Así que Vanessa, ahí que estás ahí por ahí, estate atenta que va a llegar seguramente va a ser un espacio oceánico.
en este caso, este poema. Así que... Y hay otra cuestión también, digamos, que circula mucho, y eso se nota obviamente en tu literatura y en la música, que es la investigación, lo que yo llamé la investigación de lo extraño. ¿No? ¿Vos tuviste? Extraño, me encanta el título. Como, Sí, el año pasado tuviste un ciclo, ¿no? De radio, que se sí, llamó La sí, Frontera Inesperada. exactamente, La Frontera Inesperada, el título está sacado de una canción de Riff. Ajá, Y, y bueno, y sí, era un programa justamente sobre lo insólito. Me claro, encantaba ese título, ¿viste? Así tipo sí, de Ripley, de Jack Palance. claro, Eh, y, y que un poco era eso, era buscar todas las semanas una historia sobre o algún tema, por ejemplo, desde el tema clásico de Roswell hasta algunos temas locales o leyendas urbanas de acá de Buenos Aires. sí, Y, y sí, eso es algo que me encanta, que también me parece que además de que me interesa, eh, leo esas cosas, producciones que hubo mucho hace algunas décadas, de escritores como Peter Colosimo y demás, de ujú, ese tipo de animación, eh, y también de, bueno, de ovnis y todo, sí, que me parece que está bueno y también a la vez de que me interesa, también tiene como, se puede prestar como algo, un acercamiento de diferentes lados, uno se puede acercar más desde el género, más desde lo lúdico. ujú, En el programa yo traté de hacer algo bastante con el mayor respeto posible, digamos, a todas estas temáticas, ¿no? Porque sí, para, como para tratarlas en chiste, ¿viste? No tiene gracia. no, no, Si por uno se va a supuesto, hacer. O sea sí, a veces era muy solemne el programa, pero bueno, porque era yo solo, salvo Bruno, que es Plop Libros, que es un amigo que, que venía a veces a hablar y algún columnista invitado, pero bueno, era una hora sola hablando, un tipo hablando de Roswell, no sé si era lo más vendible. a mí me mataba cuando los pibes que empezaban, era como que te recibían a vos, y era como, era muy gracioso porque era, ¿con qué pinza agarro lo que van a hablar hoy, digamos, lo que van a hablar de Keki? Era muy gracioso siempre. Era Sí, sí, siempre, había un pase ahí con el programa anterior que era bastante divertido. O sí, ellos sí, sí, tenían una sección, pero más en tono de un tono muy descontracturado y yo venía después de todo con mi claro. cuaderno de los temas del misterio. Pero sí, todo lo que es ese tipo de cosas me encanta y también me encanta el tema de que ese tipo de temas te permite eh, la relación a todo esto de que, por ejemplo, una cosa que yo no veo ya, pero que en otro momento se hacía, que estaba bueno en televisión, era que las películas tengan un presentador, por ejemplo. Claro, Eh, o los ciclos de ficción tengan un presentador que aparecía y hablaba antes de la película. Y me parece que todas esas cosas de una televisión, si querés, o menos posmoderna, digamos, ujú, eh, yo jugaba un poco con eso, ¿no? También con la figura de un sin tratar de compararme en absoluto, pero con la figura de un Narciso Áñez Menta presentándote sí, algo, sí, sí, Balance que sí, te presenta un tema, ¿viste? Eso me sí, parece que son cosas que están ahí, herramientas en la gran ensalada de la cultura pop, pero sí. que está bueno tratar de agarrarlas y bueno, ver las combinatorias, ¿no? Tratando de que no sé, de no hacer siempre
de no caer en el guiño por el guiño, sino tratando de generar lo más, algo lo más sincero posible que se pueda. Claro, Así sí, que en sí. algún momento con las... de hecho, hay ahora en proyecto una colaboración con un amigo que tiene un canal de YouTube Ajá. sobre un tema de ufología, o sea que en algún momento voy a volveré por más. Genial, entonces bueno, estaremos atentos. Hay una pregunta de Paco ahí. Eros queda fuera de tus poemas. Eh, lo, por Eros entiendo que te, si mal no entiendo que te estarás refiriendo a lo que es algo relacionado al afecto, al amor y a lo erótico. Eh, eh, sí, no creo no creo que quede fuera, sino que no está quizás, no es sí, no es el fuerte de los poemas, pero está sobrevolado. eh, en lo que es lo afectivo, siempre, bueno, hay como una cosa que a veces me canso de leerme a mí mismo, por eso no me leo mucho a mí mismo, que es el tema de la nostalgia por lo perdido, ¿no? O Mm. por lo que no es o no fue. Bueno, eso creo que está un poco, siempre me entra más por ahí a la hora de escribir algo. Y, Ahora y me viene a la mente, por ejemplo, quizás algo como quizá de amistad o de relaciones entre humanos, eh, este poema de la lanza de hueso, creo que es algo así. sí, Por- sí, claro, la figura ese tiene cierta carga, claro, ¿no? exacto. Sí, la Sí, figura de dos amigos que están atravesados eh, por una lanza y van caminando por las calles, sí, eh, sí, sí. atravesados por la misma lanza, entonces si uno se mueve, es una figura medio gore, pero que bueno, es súper literal, pero me Mm. parece que sí, Creo que tal cual. ese creo, y porque además con el cierre que tiene de la persona que está en el café, que tiene, digamos, la herida, pero que no tiene al compañero en la lancha. Ese creo yo juega mucho con los motivos. Sí, eh, sí, 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 de una manera, tal por cual. supuesto, en el estilo que vos trabajás, por supuesto, no es una cosa que, digamos, no sé, sentimental, ¿no? Pero tiene, creo yo, esa carga simbólica. Sí, 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 yo creo que sí, sí, la carga afectiva es casi entre comillas, como inherente al mismo género de la poesía, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero por ahí no está tan, eh, está, no diría enmascarada, pero sí aparece como desde estas formas, desde otra, traté como de agarrarlo desde otra figura, si podía. Claro, tal cual. Y como para ir cerrando, tu poema, tu libro, tu poemario, Un universo regalable, está disponible digital. Hago la consulta por si alguno de los amigos y amigas de Mira, las otras latitudes. no lo tengo subido, pero sí a cualquiera que quiera le mando un link con el archivo. No lo tengo, lo tendría que subir a Issue, alguna de esas plataformas, que Claro, no lo hice porque soy me cuesta horrores la parte de difundir. Pero bueno, además del Ragnarok, Inlata y otras publicaciones, sí, pero me avisan y yo se los envío, digo, eh, buenísimo. claramente. Bien. Me queda Eh, pendiente subir la carga directa. Genial, genial. Entonces, como para si algún curioso, alguna curiosa de este libro quiera llegar a tus poemas, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, creo yo que tuvimos una charla que nos debíamos.
y francamente estoy muy contento, muy contento. Ya, bueno, además de que hace rato venimos charlando, pero no nos veíamos cara a cara, así que la verdad que me estoy dando un gustazo. Sí, sí, Y la bueno, esperemos que podamos repetir en alguna otra ocasión y bueno, sigamos charlando algunos otros temas. Siempre queda, viste, muchas cosas pendientes. totalmente. Así que bueno, y a todos los que estuvieron y nos siguieron, hicieron preguntas, Paco, que siempre hace grandes preguntas, muchas gracias. Muchas Y bueno, gracias, sí, estaremos en alguna otra ocasión acá en el Laboratorio del Zorro y bueno, Keki, no sé, te dejo alguna... ¿Querés comentar algo, decir algo? no, bueno, quería agradecerte a vos, que la verdad que estuvo buenísima la charla y agradecer a las personas que estuvieron del otro lado, Paco y todos. Sí. Gracias. Y bueno, y Saludos, Jessica. estamos Sí, seguimos en contacto virtual totalmente. con todos. Muy bien. Bueno, un saludo a todos entonces y muchas gracias por estar. Un abrazo grande, Keki, y a ver si, bueno, cuando esto se termine nos podemos ver ya en café por medio. ¿Eh? Y con Marangoni también hay que Ah, citarlo. bueno, dale, dale, Ahí le mandamos un saludo al dale, amigo. dale, dale. Listo, listo. Bueno, Un abrazo grande. chao, chao. Chao.